hay periódicamente brotes cada 3 o 4 años. El último brote que habíamos tenido nosotros fue en 2020, el anterior en 2016, y eso es el ciclo característico del dengue, que es una enfermedad vectorial que se transmite a través de un mosquito y que sucede fundamentalmente en las provincias de la mitad del país para arriba que tienen ese vector, y que cuando llega alguien con dengue, al estar el vector, puede suceder. Esa es la epidemiología y la dinámica habitual del dengue. Estamos cursando el brote habitual. Lo que también vemos es que los brotes año tras año, digamos, brote tras brote, superan el anterior. Estamos ya en el mismo número de casos que en 2020. Pensamos que vamos a tener un número más alto todavía. Hablábamos también con los equipos, la sensibilidad del diagnóstico, el diagnosticar por nexo sin hacer el estudio. Son todas estrategias de vigilancia que, al ser más sensible, también puede haber más casos, pero bueno, sin lugar a dudas estamos en una situación de brote epidémico. ¿Está trabajando la posibilidad de alguna vacuna o algo preventivo para más adelante? La vacuna se está trabajando hace décadas, es una enfermedad muy compleja de prevenir a través de vacunas, son 4 tipos de dengue. Había una vacuna que se había empezado a registrar y hubo un signo de alarma en función de que es una vacuna virus vivo y atenuado, y digamos quedó como vacuna para las personas que ya habían tenido dengue. Los que no habían tenido dengue, hubo como una alarma de que si se vacunaban y después tenían contacto con el virus podían tener más riesgo de hospitalización, por eso quedó más recomendada a ese sector de personas. Ahora hay una vacuna que está avanzando en el registro y en el análisis por entidades regulatorias. Se aprobó en Europa, se aprobó en algunos países del sudeste asiático, se aprobó hace muy poquito en Brasil, se está estudiando en ANMAT. Es una vacuna que no controla brotes, es muy importante eso, digamos, no es para este escenario, y es una vacuna que una vez que se termine de evaluar y se registre en ANMAT, la dificultad no es solamente tener una vacuna, sino ver a dónde sería, en qué edades sería, tiene una complejidad bien grande. Una de las cosas que es muy importante es transmitirle a la población los síntomas y la importancia de la consulta precoz. Eso muchas veces se subestiman los síntomas, y hay veces que cuando baja la fiebre las personas dicen, bueno, ya pasó, y en las 48 horas post descenso de la temperatura puede ser que se vean las complicaciones. Entonces, no subestimar ningún síntoma, sabiendo, sobre todo si vivimos en un área donde está circulando el dengue, es muy importante si tenemos fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor atrás del ojo, dolor abdominal, náuseas o vómitos, consultar para evaluar el riesgo, evaluar los signos de alarma y poder recibir la mejor atención. En relación acá en Santa Fe, ¿cómo está la situación hoy? ¿Los números que indican cómo es la curva? Sí, estamos con una curva ascendente, estábamos llegando ya a los 9.000 casos. La situación comienza a ser algo preocupante, razón por la cual hemos decidido traer una invitada que nos allane un poquito el camino y nos dé a entender cuáles son las cuestiones más importantes para erradicar todo tipo de miedo. Médica epidemióloga, la doctora Analía Chumpitas está con nosotros. ¿Cómo estás, Analía? Y la primera pregunta de rigor, ¿qué es el dengue? ¿Cómo se transmite? El dengue es una enfermedad viral transmitida por un vector, como bien decías antes, que es un mosquito, Aedes aegypti, que se reproduce fundamentalmente en el interior de las viviendas, porque necesita para esa reproducción lugares que son reservorios, vasijas o fundamentalmente cosas de plástico. Por eso es una enfermedad que decimos de los modos de vida urbanos, fundamentalmente. Hay 4 serotipos: dengue 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo es el proceso de esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite a través de la picadura de este insecto y tarda más o menos 7 días en aparecer la signosintomatología, que es fiebre, dolores musculares, dolores articulares, como bien dijo la ministra, dolor detrás de los ojos, puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, y pueden aparecer manchas en la piel que son de tipo urticariano. Es importante tomar durante todo este periodo mucho líquido y, si tenemos fiebre, solo paracetamol. Bueno, en ese sentido, la siguiente pregunta que teníamos así como preparada era cuáles son los síntomas, pero te la amplío. ¿Se confunde con otras enfermedades? ¿Puede llevar a la confusión? Sí, por supuesto. Es muy parecida a muchas otras enfermedades, por eso la comprendemos o la tenemos dentro de lo que son los síndromes febriles inespecíficos. Dentro de este grupo está leptospirosis, hantavirus, fiebre hemorrágica argentina, dengue, chikungunya, zika, un montón de otras enfermedades que son muy parecidas entre sí. Pero la diferencia fundamental hay que hacerla con la gripe, porque esta enfermedad es muy parecida a la gripe, y la diferencia es que no tiene ni tos ni ningún otro signo, síntoma de tipo respiratorio. ¿Qué tipo de complicaciones puede generar esta enfermedad?
Esta enfermedad hay que reconocer que puede tener complicaciones fundamentalmente en las personas que tienen alguna otra comorbilidad. O sea, los grupos de riesgo son personas con otras enfermedades, mayores de 60, 65 años. Hay que tener mucho control con niños y embarazadas. Y también en aquellas personas que ya han tenido dengue en alguna otra oportunidad, porque cuando nos enfermamos con alguno de estos 4 serotipos, vamos a tener inmunidad de por vida para ese serotipo. Pero podemos tener complicaciones si nos enfermamos con otros diferentes a ese. Bueno, cuando nos contabas sobre la enfermedad hablábamos del vector, entonces la pregunta es qué podemos hacer para prevenirlo. Fundamentalmente hay 2 momentos y 2 fases en el año. La fase preventiva del invierno, en donde se hace control focal, hay que hacer descacharrado, porque este mosquito coloca sus huevos y los huevos pueden vivir hasta 1 año a temperaturas bajo cero. Entonces es importante tomarse todo ese periodo del invierno para descacharrar, sacar de casa todos aquellos objetos que pueden resultarles útiles al vector para colocar sus huevos. Por ejemplo, el bebedero de la mascota, el frasquito que tenemos detrás en la heladera, que se llena con agua, el platito que va abajo de la maceta, un neumático, un tanque de agua que no tenga su tapa, un montón de cosas que a veces tenemos en casa, las botellas colocadas hacia arriba. Es importante que verifiquemos toda nuestra vivienda, el interior y también los patios, y que tengamos el patio ordenado no solo por este vector, sino por otros vectores también. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y después, durante el periodo en el que el vector ya tiene su fase aérea, o sea, es adulto y es un mosquito, tener en cuenta la utilización de repelentes, sobre todo si vamos a viajar, porque esta enfermedad no es endémica, no la tenemos todo el tiempo. Hay alguien que ha viajado y que ha llegado con esta enfermedad, tanto con el serotipo 1, 2 o con chikungunya, y de esa manera comienza el brote. Entonces, importante para las personas que viajan utilizar repelente durante toda su estadía y al volver, si tienen signos o síntomas, consultar. El repelente es importante recordar que podemos usar repelente casero durante todo el año, pero en periodos de brote, cuando ya hay instalada enfermedad, tenemos que utilizar repelentes con DET al 15 o al 25%, fundamentalmente, que son los que son naranjas, los al 15% y que duran entre 4 y 6 horas, y hay que reponerlos con esa frecuencia, y los verdes al 25% que duran entre 6 y 8 horas. Puede ser crema, puede ser spray, los repelentes, todos sirven. Analía, ¿hay un tratamiento, hay cura para el dengue? Hay un tratamiento, pero es para los signos y síntomas. Si tengo fiebre, el paracetamol. Si estoy deshidratado, obviamente habrá que hidratarme. Son sintomáticos. No hay un tratamiento específico como si fuese una enfermedad bacteriana que hay un antibiótico. Y con respecto a la vacuna, como bien decía la ministra, hemos tenido dificultades con esta vacuna que circuló en algún momento. Y la indicación es la colocación solamente en algunas zonas endémicas con grave situación epidemiológica y para las personas con mucho riesgo que van a viajar a esas zonas endémicas. Hay en este momento una vacuna en estudio para los 4 serotipos, pero todavía no está en circulación. Bien, bueno, Analía, te queremos agradecer mucho por tu presencia y nos diste un dato fundamental a la hora de la prevención, la utilización del repelente. Claro. Y es importante poder conseguirlo, ¿no? Sí. Por eso vamos a hablar de lo que hace el LIFT, que ha duplicado la producción de repelente, agradeciéndote tu presencia. Gracias, Analía.